¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar una reflexión, una revisión de los colectivos de docencia del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. Bueno, más que nada tratábamos de ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Para esto, pues tenemos que ver la situación actual. Esa situación actual, esta situación actual la retomamos de los acuerdos aprobados en la sesión 398 del 34º Consejo Divisional en 2008, en donde, igual que en otros departamentos, partimos de la estructura de 4 colectivos bases: el tronco general, arquitectura, diseño de comunicación gráfica y diseño industrial. Para esto, pues tenemos en el tronco general el colectivo de expresión formal, liderado por la maestra Elvia Palacios, el colectivo de geometría descriptiva, liderado por el diseñador industrial Javier Eduardo Salinas, métodos matemáticos por la doctora Rosalena Álvarez y matemáticas de estructuras por la maestra Susana García Lori. Cabe mencionar que estos colectivos, aunque son tronco general, en realidad son básicamente para lo que es arquitectura, aunque la UEA de razonamiento y lógica simbólica entra dentro de este colectivo de métodos matemáticos, que sí es para lo que es diseño de la comunicación gráfica y diseño industrial. Tenemos en arquitectura, expresión arquitectónica y tecnología y administración. Básicamente son 2 colectivos porque se considera que tenemos, bueno, otros 2 colectivos anteriormente, ¿no? Tenemos diseño de la comunicación gráfica, tenemos 3 colectivos, aunque en el colectivo de tecnología para el diseño gráfico, liderado por la maestra Beatriz Mejía, tenemos ahí subcolectivos: expresión para el diseño gráfico, doctor Gabriel Salazar Contreras, y gestión para el diseño gráfico, maestra María de los Milagros Fuentes. Los subcolectivos que tenemos aquí son de computación, medios audiovisuales, medios impresos y tipografía. De diseño industrial tenemos el colectivo de gestión para el diseño industrial, maestro Gerardo Linares. El colectivo de expresión para el diseño industrial teníamos aquí liderado por el maestro, el profesor Guillermo Martínez, pero desafortunadamente esta se encuentra vacante debido a su fallecimiento. Y el colectivo de diseño industrial para la maestra Patricia Olivares Vega. Bueno, lo que es el presente. Tenemos que ir viendo diferentes situaciones, cómo nos encontramos, qué vamos viendo, cómo lo vamos recibiendo. Nuestra actualidad es que somos colectivos que siempre hemos estado trabajando, independientemente de la pandemia, se ha mantenido el trabajo. La mayoría de estos sí han seguido revisando cartas temáticas, pertinencia de temáticas, UEAs, integrantes, etcétera. Todos los colectivos se han visto como que se ha incrementado el trabajo debido pues que de repente, de la nada, nos tenemos que pasar a una modalidad no presencial y tuvieron que adaptar desde material didáctico hasta el aprendizaje de cómo dar clases a distancia, no solo en la parte tecnológica, sino también en la parte pedagógica. A ese respecto, se buscó equipar a los profesores desde un principio, ver quiénes sí tenían equipo, computadoras o tabletas. Se compraron varias tabletas digitalizadoras, audífonos, micrófonos, cámaras web, y aunque todo esto iba de la mano con una propuesta de proyecto que se hizo desde el momento en que tomé la jefatura del departamento. Hasta la fecha hemos tenido solamente 1 o 2 situaciones con profesores que no cuentan con el equipo o, digamos, no quieren utilizar la tecnología. Sin embargo, la mayoría se han integrado y han trabajado en diferentes reuniones, en diferentes situaciones para esto. Dentro del trabajo que se ha adaptado al PER, precisamente han habido colectivos que han tratado de ver cómo podemos reducir el trabajo o cómo podemos hacerlo común. Digo, nos ha traído nuevos puntos de vista. Por ahí había colectivos en donde había mucha reacción hacia cómo poder dar clases no presenciales de temáticas que debían de ser presenciales, ¿no? Como es, por ejemplo, trabajar en los talleres. Pero han habido puntos de vista positivos, donde se han encontrado que
pues sí hay retos, pero que se pueden superar y que se pueden lograr, en donde cambia mucho la visión y la forma de hacer las cosas, pero se logran los resultados al final de cuentas. Obviamente sí se han presentado la necesidad de actualización, como les digo, desde la parte tecnológica, software, uso de las tecnologías como plataformas Meet, como plataformas Zoom, incluso aunque ya era muy utilizado, cambia, pues de repente surgieron más necesidades sobre cómo complementar esto. Se improvisaron cursos inicialmente, digo, se tuvieron que dar de repente cursos de cómo usar Meet para profesores que estaban en situación crítica, es decir, estaban espantados porque tenían que trabajar y nunca habían utilizado tecnologías. De hecho, tenía profesores que nunca habían utilizado siquiera teléfono celular y eso nos tuvo que generar, pues que nos dieron estos nuevos retos y que generaron un cambio. Y afortunadamente muchos de esos profesores que tenían esta aversión o miedo a la tecnología, ahora se encuentran muy contentos trabajando e incluso ya no quieren regresar a la modalidad presencial, ¿no? Obviamente tenemos muchas áreas de oportunidad, aunque a mí la verdad me gusta llamarle situaciones problemáticas, incluso lo dice nuestra este, método de diseño que tenemos de la UAM, porque se me fue el nombre. Dentro de estos áreas de oportunidad o situaciones problemáticas tenemos varias cuestiones de jubilaciones, eh, decesos incluso. Eh, tenemos algunos colectivos, incluso subcolectivos, que yo quisiera revisar esta pertinencia de subcolectivos y subcolectivos que tienen dos personas, donde yo no veo mucha capacidad, no por los profesores, sino de análisis que sea realmente colectivo por dos personas. Digo, los profesores son totalmente capaces, sin embargo, pues necesitamos un poco más de puntos de vista, opiniones. Y claro, estas divisiones, microdivisiones, de repente generan tenemos junta en un colectivo y en el otro colectivo y otro subcolectivo. Simplemente, por ejemplo, en diseño industrial, pues la mayoría pertenecemos a los tres colectivos y estar en las tres juntas, pues es luego complicado. Tenemos que aprender a ver esta nueva normalidad, de cómo vamos a llegar, cómo vamos a regresar, de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer lo que sea seguro en cuestiones pues, de salud. Eh, si es necesario que todos regresemos a la modalidad presencial, esta parte lo tenemos que empezar a trabajar. Se ha visto, digamos, ahorita hay mucha incertidumbre en la cuestión de cómo vamos a hacer y quién va a regresar y quién quiere regresar. También hemos visto situaciones con problemas de salud económicos, sociales y psicológicos. Profesores que aún tienen mucho miedo, profesores que han tenido que gastar mucho dinero porque se han enfermado familiares, profesores que no pueden pagar un internet, etc. Tenemos todo ese tipo de elementos que tenemos que revisar. Bueno, ¿y cómo visualizamos el futuro? ¿Cómo viene esta parte? Obviamente tenemos que checar las modalidades presenciales. ¿Qué es? Y es muy importante que regresemos. Por ahí impera mucho la necesidad de regresar a los talleres. Nuestro departamento, por su naturaleza, pues sí tenemos mucho de lo que es precisamente los procesos y las técnicas. Sobre todo en licenciaturas como en industrial y gráfico, tenemos varios talleres a los que estamos con la necesidad de regresar. Aunque también pues ha habido dentro de las nuevas visiones que a lo mejor no es necesario regresar como antes, no es necesario a que estén todos los días en el taller, quizás ahora reducir el número de prácticas, hacerlas más efectivas. Bueno, ¿cómo van a ser las modalidades híbridas? Encontrar cuáles son las materias oportunas, las huellas oportunas para hacerlo híbrido. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles pueden ser totalmente remotas? Digo, tenemos un año trabajando de forma remota y aún así de repente hay no, tenemos que regresar a la manera presencial, ¿no? Pero si ya le hemos dado remoto, ¿por qué no hacer esta parte? Dentro de esta forma que tenemos que ver, cómo realmente trabajar. Yo, por ejemplo, pongo ahí un colectivo que es de geometría descriptiva. Yo no veo por qué se tenga que dar 6 o 12 grupos.
Yo creo que el colectivo podría impartir una sola materia o dos, quizás una por la mañana y una en la tarde, y entre todos, pues como dirían coloquialmente, echarle montón, hacerlo de una forma más optimizada. Bueno, ¿qué implica? Pues tenemos que tener nuevos conocimientos, como pedagógicos, como técnicas. Digo, estamos trabajando en video, pues hay que ver cómo la mejor manera de presentarnos, de hablar, de llamar la atención de los alumnos, de que no tengan que estar con el video prendido. Software, los mejor software que pueden utilizar, incluyendo software que sea compatible en diferentes versiones, ¿no? Que si Mac, que si PC, que si Linux, que si el teléfono, tableta. Y bueno, y hardware. Bueno, todos los alumnos tienen capacidades iguales de hardware. No podemos exigir que tengan una máquina potente para ser renderizados si queremos una educación remota. Bueno, tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar un poco más, por ejemplo, para hacer huellas comunes por colectivo. Lo que les decía, cómo poder unificar cartas temáticas, cómo tener acceso a materiales didácticos. En algunos casos he visto que algunos colectivos ya están trabajando en hacer repositorios. Una iniciativa del departamento fue, desde antes de la cuestión remota, tener una nube para colocar ahí todo el material didáctico. Digo, desafortunadamente todos esos elementos nos han hecho cambios y no hemos podido trabajar para poder tener lista la página del departamento en donde ya se tenga acceso a esta nube. Digo, todo el material didáctico anterior a la pandemia ya está dentro de un disco duro que tiene acceso a Internet. Ahora solo falta que sea de fácil acceso para los profesores. Dentro de las licencias de software se maneja mucho esta duda sobre si Adobe o no Adobe, pero yo quiero promover mucho la situación del software abierto, el código abierto, en donde pues la intención no es que aprendan un software, sino que aprendan a resolver situaciones de manipulación de imágenes, de presentación de dibujos técnicos, etcétera, sin la necesidad de un software específico. Y bueno, tenemos la fortuna de que hay software muy bueno para aprender ese tipo de cuestiones. Y como decía, el repositorio, hacerlo más, con mayor alcance, que todos los profesores puedan, en el momento que quieran, acceder a este material didáctico. A final de cuentas, pues en el momento en que se hace público, podrían tener acceso cualquiera, incluso los alumnos poder estar revisándolos, poder utilizarlos. Ahora que se han estado trabajando en los colectivos, se han metido muchos videos. Bueno, pues que estos videos sirvan para que los alumnos tomen y retomen sus materias sin necesidad de solamente forma síncrona lo que tengan que ver, sino asíncrona y las veces que sean necesarias. Ok, 2 minutos. Eh, Sí, como les decía, es muy importante el trabajo. Estamos analizando toda esta parte. Tenemos que, bueno, ya se había pensado hacer un seminario de los colectivos de docencia. Afortunadamente sucedió este evento, lo que nos lleva a hacer un seminario departamental en donde pues podemos concluir ese trabajo. Se hace un hincapié en la necesidad de reactivar los colectivos de docencia divisionales, ya que de repente muchas situaciones pues se tienen que resolver entre los 4 departamentos y la división. Y pues bueno, esa es la situación en la que estamos. Muchas gracias.